Bien, una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder meditar en su palabra. Un ratito, un par de versículos vamos a ver hoy, una parábola. Hemos estado examinando estas parábolas que nos están hablando constantemente de los misterios del reino. Eh, Creo que siempre las hemos entendido bien, pero creo que podemos entenderlas un poquito mejor cuando nos ubicamos en el contexto y las situaciones que estaban viviendo los apóstoles, o lo que para ellos era difícil entender por causa de su cosmovisión, o dónde están los énfasis que Jesús está haciendo. Y repasando un poquito lo dicho hasta este momento, decíamos que los judíos y los apóstoles eran judíos, tenían la expectativa de recibir el reino de Dios rápido, o sea, en su época. Ellos esperaban ese reino. Es lo mismo que Mateo llama reino de los cielos. Lo que pasa es que Mateo dice de los cielos para no decir de Dios, tratando de no utilizar la palabra Dios mucho. O sea, para los judíos era mejor si no la usamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos reverenciaban bastante a Dios y por lo tanto utilizar su nombre muchas veces uno podía caer en errores y decir algo que fuera incorrecto. Entonces, mejor digamos reino de los cielos. O sea, esa era la idea, ¿no? Mejor digamos reino de los cielos. Y por eso es que si uno lee Marcos, Lucas, Juan, van a hablar del reino de Dios. Pero Mateo, que está escrito en un ambiente judío, va a decir reino de los cielos. O sea, va a hacer ese pequeño cambio prácticamente por su ambiente. Entonces ellos esperaban. Una de las cosas que ellos esperaban era la ruptura de Dios en el tiempo. O sea, lo voy a decir de esta manera. Había dos posiciones. Una de ellas era que Dios iba a utilizar a un Mesías. Mejor dicho, esta era que iba a utilizar a un Mesías para echar a los romanos. Pero luego nos hacemos la pregunta, ¿qué tipo de Mesías es el que Dios va a enviar? Entonces aquí había dos posiciones. Un grupo opinaba que iba a venir un Mesías que era netamente humano. O sea, es un Mesías, es un hombre al estilo de David o de estos grandes héroes de la antigüedad. Grupos como estos eran los celotes, por ejemplo, que eran rebeldes, subversivos, voy a decir guerrilleros. Pues la idea de guerrilla estaba allí porque realmente la palabra guerrilla quiere decir alguien que no hace la guerra, sino que hace una guerrita de mentiras. Eso significa guerrilla, ¿no? Hace una guerrita, y eso significa le caemos a los romanos, matamos un par y nos escondemos. O sea, no estamos en guerra, estamos en guerrilla. ¿No? De ahí viene, este es guerrillero. O sea, por si, es alguien que nunca da el pecho, siempre pega y corre. ¿No? Entonces, esta es la idea de la guerrilla. Y sí, eran guerrilleros y esperaban ellos que alguno de sus líderes se convirtiera en Mesías. Y de hecho, en el 135, 133 al 35 después de Cristo, apareció dentro de los judíos un líder de esta categoría que se llamaba Bar Kokhba. Y en esa época, el rabino más famoso, porque siempre había uno que sobresalía, en este caso se llamaba el rabino Akiva, lo ungió como Mesías. O sea, lo unge y lo declara Mesías del Señor. Y él inició una revuelta, los judíos hicieron esa revuelta, el año dije 133 al 135, le salió muy mal, pero tuvieron 3 años de independencia de los romanos y al final pues perdieron la batalla, perdieron la guerra y Jerusalén fue destruida de 135, echaron a todos los israelitas de ahí y el imperio romano le cambió el nombre, ya no se llamó Jerusalén, sino Aelia Capitolina. Y no solo eso, sino que ahí fue donde cambió el nombre incluso de la región, le llamó Palestina, quitó el nombre de Judea, porque quería eliminar el nombre de los judíos y en honor a los antiguos filisteos, los romanos le pusieron Palestina, que quiere decir la tierra de los filisteos. ¿No? Y los israelitas o judíos tuvieron prohibido el ingreso a Jerusalén por muchos años. O sea, no solo los echaron, sino era prohibido que un judío pisara Jerusalén. O sea, le salió muy mal. Pero a lo que voy es, la gente creyó esto.
La gente siguió a este hombre. Entonces, porque esta era una de las posibilidades. Otro grupo, por ejemplo, este grupo de los esenios que se fue para el desierto, opinaba que sí iba a venir un Mesías, pero que ese Mesías iba a ser divino, no humano. O sea, no estamos hablando de un hombre como David o como... No, 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 no. Estamos hablando de un ente espiritual, uno que va a venir y va a echar a los romanos, vamos a decir así, con magia, si usted quiere, o algo parecido, ¿no? Y estaba esa visión porque estos hombres eran, no voy a decir pacifistas, porque no es que peleaban por la paz o hacían la paz, sino que decían, no lo vamos a hacer por medio de las armas, que el Mesías lo va a hacer por nosotros. Pero ambos grupos coincidían en una cosa: el reino de los cielos va a estar presente hasta que los romanos salgan de nuestra tierra, los malos desaparezcan y quedemos solamente los buenos. O sea, esta es la tesis de los dos grupos. Entonces, cuando Jesús dice, o tiene ciertas frases, no siempre, pero de cuando en cuando tiene estas frases, el reino de los cielos está entre vosotros. Por ejemplo, Lucas capítulo 7, dice, capítulo 17, perdón, versículo creo que es 2, que sería algo que para ellos un poquito difícil. Espérame, lo busco aquí en la Biblia, que no lo tengo anotado. Lucas capítulo 17, por ejemplo, versículo 2, déjenme ver. Hoy sí me acabo de perder, estoy en Lucas 16, 17, a ver. En alguna parte me perdí o mi Biblia la que no anda tan bien. Ok, versículo 20, 17, 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué quiere decir eso? Ni dirán, helo ahí, o helo aquí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ok, esta frase para ambas mentalidades judías no tenía ningún sentido, porque ellos preguntaban, ¿no? O sea, una cuestión que preguntaron a Jesús, de acuerdo a ese capítulo, es, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? O sea, ¿cómo será la cuestión? Háblanos del reino. Recordemos que cuando vemos Lucas estamos diciendo, fíjense, la audiencia, y en este caso son los fariseos, y él les dijo, mira, esto no va a venir con advertencia. No, 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 ni dirán él o aquí está, no se va a conocer como el gobierno de Guatemala, que entra pasando por la frontera, siempre hay un rótulo ahí que dice, bienvenidos a Guatemala. Incluso en Estados Unidos, pasando de un estado al otro, aparece un rótulo ahí que dice, bienvenido. O, por ejemplo, cuando vamos a la tierra de Dunia o Lancho, en Honduras hay un rótulo ahí en la carretera que dice Olancho, ancho para entrar y angosto para salir. ¿Sabes qué significa eso? Pero los olanchanos que son macheteros dicen, lo que pasa es que aquí entra el que quiere y sale el que puede. Y que eso significa su rótulo, pero uno puede bajarse del bus, del carro, qué sé yo, y me tomo una foto aquí con el rótulo. Pero, aquí está. Entonces lo que Jesús dice, no dirán helo aquí o helo allí, y luego les va a decir, porque el reino de Dios está entre ustedes. O sea, aquí está. No dice entre ustedes, dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Una gran interrogación iba a salir en la cabeza de los fariseos. Espérate, o sea, yo hasta me los imagino como presionando a Jesús, ¿no? Como cuando uno dice algo extraño y está entre la multitud y empiezan a empujarlo, ¿no? Espérate, espérate. ¿Y los romanos qué hacen aquí? Esa es la primera pregunta. Y el tipo ese que me robó 100 pesos, ¿qué hace allá? Esa es la pregunta. Entonces, muchas de las parábolas que hemos estado describiendo contestan a esa preguntita o a ese puntito. Si el reino de Dios está aquí, entonces, ¿qué? Claro, dentro de 8 días vamos a tocar una vez más el tema con la última parábola que está ahí, que es la más enigmática de todo el reino de los cielos. Es como un padre de familia, un pater familias, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiso decir Mateo? Pero antes de eso, la parábola de la red.
De hecho, estaba examinando el texto griego y la palabra red es red de pesca, pero ciertas versiones, como la Biblia de las Américas, dice red de arrastre. ¿Por qué? Porque los pescadores tienen redes pequeñas déjenme explicarles esto antes. Había dos tipos de redes, pero no hay una palabra técnica para las dos. Había redes pequeñas que el pescador tiraba y sacaba un montoncito de peces, y había redes de arrastre, o sea, redes grandes que agarraban dos barcas, por ejemplo, y que tiraban en el agua y luego la arrastraban hasta que sentían que ya estaba llena de peces, entonces la sacaban. Y parece que aquí está hablando de ese tipo ¿cómo se llama este? De redes. Entonces, el reino de los cielos es como, ok, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, ¿no? Que echada en el mar recoge toda clase de peces. El énfasis no está en que la red está echada al mar, ni en que recoge toda clase de peces. De hecho, esas dos partes están en una forma que se llama participio aoristo pasivo. Y eso significa que el énfasis no va por ahí. O sea, lo estoy tratando de interpretar. Simplemente la red está entre el agua y la red ya está llena de peces, de toda clase de peces. Obviamente, la red no distingue. Pero una vez que esta red está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera o lo echan sobre la playa. No todos los peces del lago de Galilea, por ejemplo, eran comestibles. No todas eran mojarritas, pues, o sea, no todas tienen buen sabor. Hay peces que no son buenos, que no se pueden comer, que son un poquito babosos. Ok, todavía el día de hoy, cuando un hermano me llevó a pescar, por ejemplo, lejos, eh, como no habíamos comprado carnada, entonces quiso agarrar unos pececitos como carnada, tiró la red, ¿no? Y sacó unos peces que estaban bien hermosos, estaban bonitos, unos pescados bien bonitos, y entonces ese pobre pescadito mató y lo hizo carnada, y yo le dije, oye, pero ese estaría bueno. No, me dice, tiene mal sabor. Esos son los que se sacan con la red aquí en la orilla, ¿no? Los buenos peces están adentro, donde vamos a pescar. Aquí no. Bueno, no sé, nunca me he comido uno de esos para saber qué sabor tiene. Pero los judíos tenían otro problema también, que los judíos no comían cualquier tipo de pez. O sea, hay ciertos peces que nosotros comemos, como los bagres, que dice que son muy buenos para el caldo, ¿no? No sé si he comido bagre o no he comido bagre, porque en Guatemala yo era alérgico al pescado y aquí se me quitó con el tiempo. Pero dice la gente por aquí que el bagre es una gran cosa, ¿no? Pero el bagre es uno de esos peces que se mantiene comiendo lodo y que para los judíos era inmundo porque no tiene escamas. O sea, ellos no iban a comer un tipo de pez como ese. Que un gentil se podía comer y hasta estaba delicioso. O sea, yo no sé por qué los judíos se privaban de los chicharroncitos, por ejemplo. O sea, ¿qué de malo tiene un chicharrón si tan ricos que son, ¿no? Eh, no era por sabor, ¿sí? Entonces, a la hora de que los judíos pescaban, la red no escogía solo peces con escamas, que era lo que ellos comían. La red agarraba de todo. Y una vez que estaban fuera a la playa, entonces las personas miraban lo que agarró la red y agarraban solo los peces limpios que ellos comían, y obviamente los echaban entre cubetas. Y los que no servían, los que ellos no podían comer, los que no iban a servir para nada, tenían mal sabor o no eran parte de su dieta, obviamente los ponían aparte. Entonces Jesús acaba de comparar el reino de los cielos con eso. Ahora, una de las cuestiones que llama la atención aquí es que las parábolas anteriores no las explicó. Si ustedes vuelven atrás un poquito, van a ver que Jesús no explicó la parábola de la perla de gran precio. Solo la contó. Tampoco explicó la parábola de la semilla de mostaza, ni tampoco explicó la parábola de la levadura escondida en las medidas de harina,
ni tampoco la del tesoro, solo las contó. Y al no explicarlas, implica que el punto era bastante evidente para su audiencia, pero en este caso, él sí lo va a explicar, porque si no, no vas a entender qué es lo que está diciendo. Y dice, así será al fin del siglo, o al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el reino de los cielos es así. Las dos semillas, la semilla buena del trigo y la cizaña, están juntas. Este es el misterio que les está diciendo a ellos. Así es el reino de los cielos. Las dos están juntas. Así es el reino de los cielos. Al final es que el padre de familia le va a decir a sus siervos, ahora sí, apártenme el trigo de la cizaña y pongan la cizaña en un lado y la vamos a quemar en un horno y el trigo lo vamos a guardar en los graneros. Así será el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Así es como la red que saca todo tipo de pez y es al final del siglo, al final del eón, digámoslo así, al final de todo. Entonces, aquí es como que les está diciendo, mira, no es como ustedes lo pensaban, no es como ustedes lo imaginaban. Realmente cuando nosotros hablamos de futuro, el futuro es bastante impreciso. Decir lo que pasó es fácil, pero decir lo que va a pasar es difícil. ¿Cuántas personas no dicen ahora que predijeron, cuántas adivinos o adivinas predijimos el coronavirus? Ah, en serio, sí. Yo ya sabía que eso iba a pasar. ¿Y por qué no lo dijo? Sí lo dije, lo di a entender, pero ustedes no me entendieron. Eh, Interesante, ¿no? Cuando ya sucedieron las cosas, es fácil para una persona decir, te lo dije. O la famosa frase, lo pensé. Fácil, porque ya sucedió, ¿no? Pero en realidad el futuro es un poquito complicado. Hay una obra de este señor que se llama José Luis Borges, escritor argentino, en que estaba un pobre prisionero y lo sentenciaron a muerte. Él sabe que el siguiente día va a morir y entonces en la noche se queda pensando, ¿cómo me voy a morir? No, yo mejor ni pienso en mi muerte porque eso será terrible, si me va a doler, no me va a doler. Y después, como había leído tanto, dice, pero leí en cierta parte que cuando uno imagina cómo va a morir, entonces nunca sucede lo que uno imagina. Así que me voy a imaginar las peores muertes posibles, por ejemplo, que no me fusilan, sino que saliendo yo me cae el edificio encima, que me cae un rayo, que no sé qué, y empieza a imaginarse todas las posibles muertes, las más terribles para que no sea tan difícil, o sea, porque como nunca le va a atinar a cómo es la muerte, y claro, después, como a medianoche, cuando ya estaba cansado, dice, híjole, ¿qué tal si soy profeta y más bien estoy prediciendo cómo va a ser mi muerte? Eh, esto nos dice a nosotros lo complejo que es determinar qué va a suceder. Y muchas veces las ideas que uno tiene no son coherentes con lo que Dios tiene para uno. O sea, esto no es exactamente lo que yo tengo para ti, diría Dios. En el caso de los judíos, entonces, ellos tenían mucha especulación sobre cómo iba a ser la situación. El Mesías va a venir sobre una nube. El Mesías va a venir en un caballo blanco. El Mesías va a ser de Belén. Por eso en Juan, cuando dicen, pero si el Mesías viene de Belén, ¿no? O sea, este tipo es de Nazaret. El Mesías, dijeron ellos también, a su padre y a su madre conocemos, pero cuando venga el Cristo, sabremos de dónde viene, porque algunos opinaban, ni siquiera vamos a tener idea de dónde viene, y había mucha especulación sobre cómo iba a suceder todo. En lo que todos sí coincidían, y creo se equivocaron, es que al venir el reino, el mal iba a desaparecer. Y no sucedió así. Y por eso es que viene la cuestión del misterio, ¿no? Y el misterio siempre es al final del siglo. Espérate. O sea, lo que tenías pensado, sí va a pasar. No es que no, así va a pasar. Pero va a ser al final del siglo.
Mientras tanto, y esto lo vamos a ver la próxima semana. Mientras tanto, en el reino, el mal y el bien cohabitan. Esta es la idea. El mal y el bien cohabitan. Estamos juntos. ¿Y eso qué? No, es que Dios tiene algún propósito. En la mañana predicaba para la iglesia aquí en Guanacaste y estábamos analizando la situación de las cuestiones difíciles que nos tocan a nosotros, lo que llamamos nosotros las pruebas, ¿no? Y decíamos en la predicación, mira, Dios tiene un propósito con la prueba. Por eso es que llega a nosotros. Satanás no puede tocarnos. Es imposible para él hacerlo. En el caso de Job, Satanás tuvo que solicitar un permiso para tocarlo. Y analizábamos el pasaje del Evangelio de Lucas, su capítulo 22, cuando le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Iban a zarandear a los apóstoles, pero, y lo iba a hacer Satanás, pero no lo iba a hacer sin el permiso de Dios. O sea, Satanás os ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Lo más terrible de todo es que la primera frase de Jesús hacia Pedro da esperanza, pero la segunda es un tanto interesante porque le dice, pero no te preocupes, Pedro, algo así. Yo he rogado por ti. ¡Ah, qué excelente! Para que me libre de la zarandeada. No, 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 no. Para que tu fe no falte en la zarandeada. Entonces Jesús pudo haber pedido, les dije, pudo haber dicho, no, no me toquen a mis apóstoles, por favor. Pero no lo hizo. El Padre pudo haber dicho, no, estos están bajo mi protección, pero no lo hizo. Lo permitió. Y Jesús, pudiendo pedir para que Pedro no fuese zarandeado, le dice, yo rogué por ti, Pedro. Así que, estás bien. Rogué para que tu fe no falte en esta zarandeada que te van a pegar. Interesante, ¿no? Interesante porque esto mismo sucede ahora, les decía a los hermanos. El coronavirus. ¿Pudo Dios evitar que saliera de China? Creo que hasta los mismos chinos pudieron evitar que saliera de China. No tengo nada contra los chinos. Dios permitió que saliera. Y Dios permitió que nos llegara. Y Dios permitió que nos afectara. Sí, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque algo positivo viene de esto. ¿Cómo así? Es algo positivo. Y curiosamente recordaba, no sé quién de los niñitos de Leti fue al que le pasó este acontecimiento interesante. No recuerdo cuál de ellos era, pero la memoria no me da para tanto y que todos se parecen cuando son bebitos, ¿no? Pero tenía uno que era chiquitito y lo tenía ahí en la casa, estaba sentada en la mesa con el niño, estaba Miriam también ahí, y Miriam se lo quitó y empezó a chinearlo, y se nos fue la luz y entonces pusimos velas sobre la, ¿cómo se llama este? Sobre la mesa, una velita y el niño estaba alcanzando la vela y alcanzando la vela y alcanzando la vela y llorando y haciendo berrinche porque Miriam no dejaba que tocara la vela y le decía, préstame el nene para acá, ¿quiere tocar la vela? Sí, dámelo para acá. Y lo puso ahí para que tocara la vela y el niño tocó la vela y pegó el grito. Y entonces cuando dice, oye, qué terrible, no, pues Leti hizo una apología que a mí me pareció en ese momento genial. Y dijo, es que no puedo ver. Y yo cocino con fuego. Este niño, si no le tiene miedo al fuego, es una tragedia, ¿no? Y esto es cierto. No sé cuál fue, pero estoy seguro que después de haber tocado esa vela, nunca más en su vida iba a tocar. O sea, iba a tener un temor al fuego natural y tiene toda la lógica del mundo. Mejor esto controlado, y eso es cierto. Yo le decía, ¿Dios puede evitarme la tentación? Sí, puede, pero no lo hace. Puede hacer que yo no caiga cuando voy a pecar, me puede quitar o me puede mandar un rayo que caiga sobre un árbol ahí cerca y me pegue un susto. Sí, puede, pero no lo hace. Y una vez que he caído, sufro las consecuencias de mi pecado, sí. Y no las evita, no.
para que entienda lo que significa eso, porque quiere que yo madure, aunque el pecado tenga nombre y hay 18 años. Él quiere que yo madure, él quiere que yo... es parte de la vida madurar, es parte de la vida. Y a veces nosotros nos preguntamos, Dios en su infinita sabiduría, ¿por qué no hace, por ejemplo, que haya un cielo por allá, así, en el horizonte, y cada persona que es bautizada la quito de aquí y la llevo allá? La quito y la llevo, y la quito y la llevo. Y que ya no tenga un gobierno corrupto, que ya no tenga un vecino que ponga la música a todo volumen, que ya no tenga una suegra que le esté haciendo la vida imposible, que ya no tenga un montón de cosas, que mi hijito esté aquí controladito y yo lo cuido. Por el contrario, dijo, el trigo y la cizaña deben crecer juntos. ¿Por qué? Porque el trigo necesita madurar, necesita crecer, necesita madurar. Los peces van a nadar juntos todo el tiempo en el lago. Y el reino de los cielos es como esa red donde todos van entrando. Al final del siglo es que se va a hacer esta división. Esto debe llamar la atención a nosotros. Dice este sabio en el Antiguo Testamento, Asaf, Salmo 73, creo. Cuando vi la prosperidad de los malos, por poco caí. O sea, porque los malos prosperan y les va bien. El Chapo Guzmán, sí es cierto que está en una cárcel en Estados Unidos, pero sus hijos reinan en México. Y la maldad siempre está presente en todas partes. E incluso a veces, aún dentro de la iglesia, uno mira a personas que trabajan fuertemente por la obra y nunca reciben bendición. Y uno mira a otros que, qué interesante este, cómo le va de bien y no hace nada. Uno mira un montón de cosas. Y a veces uno está a punto de caer, dice Asaf. O sea, decir, no vale la pena ser bueno que ser malo. Y de repente Asaf pasa frente al templo y dice, al pasar por la casa de Dios, comprendí. ¿Qué comprendí? Comprendí que al final los justos serán vindicados. Comprendí que será al final. Y que no nos toca a nosotros determinar, juzgar, decidir quién es malo, quién es bueno. No, eso le toca al Señor. ¿Quién merece esto? ¿Quién merece lo otro? No, eso le toca al Señor. ¿Cuáles son las intenciones de este o cuáles son las intenciones de aquel? No, eso también le toca al Señor. Todo eso le toca al Señor. Enviará a sus ángeles, dice, y separará. O sea, la idea es los pescadores vienen, tiran la red, agarran pececitos malos, los avientan y los buenos los guardan. Sí, al final del siglo así será, dice, enviará a sus ángeles y apartarán a todos estos malos y entonces allí sí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, entonces no te amargues. No, no te amargues. Esa es la idea de la parábola. No te amargues. Tranquilo. Que el mal no te interese. Que no sea parte de tu interés. ¿Por qué tienes que volverte como ellos? O sea, mi idea es un poquito extraña, pero pienso yo que la iglesia siempre debe ser pacifista. Siempre. Nunca se rebelde. ¿Por qué te afliges? No, al final del tiempo se verá todo. El reino de los cielos es verdaderamente un misterio. La próxima semana vamos a ver esa parábola tan enigmática de padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas, cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? ¿Cuáles son las cosas viejas? ¿De qué está hablando? Y eso lo hace después de que le pregunta a los discípulos, ¿entendieron lo que les acabo de decir? Y ellos dicen, claro que sí, entendimos. No estoy seguro si realmente entendieron, pero le dice, ven, el padre de familia es como un padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas, cosas viejas. El mensaje para hoy es, mire, en todo lo que nos suceda, pruebas, tragedias, el mal cohabitando con el bien, el ladrón habitando con el trabajador correcto y justo, tiene un propósito. Nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer, nos va a ayudar, por una parte. Y por otra parte, tenemos que aprender a vivir sin ponerle atención a esas cosas porque el Señor decidirá
al final de los tiempos. No me toque a mí estar definiendo si fulano de tal es sincero o no es sincero, que el Señor decida, porque el Señor conoce los corazones. Incluso la iglesia ha gastado muchas energías en andar juzgando a los cristianos. Me llama mucho la atención Pablo en Romanos capítulo 14 cuando dice, ¿por qué juzgas al criado ajeno? ¿Ah? ¿Cómo así? No, sí, sí, es que tu hermano no es tu criado. O sea, si es buen cristiano o no es buen cristiano, sí, pero ¿qué te importa si no es buen cristiano? ¿Por qué? Porque no es tu criado. O sea, si fuera tu criado, sí, júzgalo. Ese no es tu criado. Sería bueno en la familia, ¿verdad? Mira que fulano de tal, ese no es tu hijo, juzga a tu hijo. Mira que fulanita, esa no es tu hija, esa no es tu hija, vos. Creo que te equivocaste. Esa señora que estás mirando ahí no es tu mujer. No, esa es la mujer del otro. Porque uno a veces hace esas cosas. Y Pablo a los hermanos le dice, ey, ese no es tu criado. ¿Cuándo es mi criado si es mi hermano? Sí, no es tu criado, es tu hermano. Y a tu hermano lo apoyas y lo ayudas. No lo juzgas. Esa es la idea. Y entonces, ¿de quién es? Es del Señor. Y para su Señor está de pie o está caído. No es para ti. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Es bien interesante ese dicho de Pablo. Y creo que todavía no nos ha caído, porque incluso yo soy uno de los que todo el tiempo ando juzgando a los predicadores. Mira, vos de ese tipo, ni se preparó para esa predicación. ¡Ey! No es tu criado, ese es criado del otro. Sí, pero ya no me gustó, entonces desconectate, como ahora es online, ¿verdad? Entonces desconectate, me aburrió, pues desconéctate, ¿cuál es el problema? Pero no es tu criado, no es tu criado, ese es criado del Señor. Y para su Señor está de pie o está caído. Vamos a pedirle a Eric que nos dirija en